De la predicación, y vamos a rogar al Señor que Él nos acompañe en esta hora. Hemos estado estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, una carta que ya nos ha enseñado muchísimo y cuyo tema principal es Cristo es mejor o Cristo es supremo, y pues por encima de todas las cosas. Si pudiéramos resumir la carta de los Hebreos en una sola oración, esa tendría que ser: Cristo es superior, ¿no? Entonces, quisiera que me acompañen a iniciar, a hacer una lectura, que me sigan con sus ojos, y vamos ahora al libro justamente de Hebreos. Vamos al capítulo 8, que es el que continúa, y les voy a pedir que consideren esta parte como una sección casi introductoria a toda la serie de argumentos que se van a venir después. Porque ahora vamos a hablar precisamente acerca de la ofrenda que da este sumo sacerdote. Hemos estado viendo anteriormente que Cristo es el sumo sacerdote y que como todos los sacerdotes se distinguían por algo, ¿no? Tenían que ser hombres. Bueno, Cristo fue hombre. Tenían que ser santos. Bueno, Cristo ya es santo. De hecho, Él no necesitó hacer una ofrenda por sí mismo porque ya era santo, ¿no? Pero ahora hemos visto que también es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso significa que Él es perfecto, que Él no tiene una generación, ¿no? Él es eterno. Pero como todos los sacerdotes tenían algo que ofrendar, ahora toda la parte que viene en los siguientes capítulos va a tratar alrededor de cuál es esa ofrenda y lo que consiguió. Entonces, por eso hay que considerar toda esta, la predicación de hoy casi como una introducción de lo que viene más adelante, que el escritor va a encargarse de expandir, ¿no? Y de explicar además muy detenidamente. Entonces les pido que me acompañen a Hebreos capítulo 8 y voy a leer para ustedes de los versículos 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también se tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Rogamos que tu Espíritu nos asista para que podamos comprender tu palabra y para que también podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Rogamos que tú estés con nosotros para que podamos muy bien, Señor, entender tu palabra y que ésta penetre en nosotros. Y nos exhorte, nos anime, todo aquello, Señor, que requiere nuestra alma, a fin, Padre Celestial, de que podamos estar aceptos delante de ti, y esto es por Cristo, cuya sangre rescata eficazmente, y cuya ofrenda es perfecta para ti, por siempre, y está delante también de ti, en favor de los pecadores, Señor. Esto oramos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues cada uno de nosotros estamos, en cierto sentido, experimentando lo mismo en estos días, ¿no? Porque en esta temporada del año, generalmente somos constantemente bombardeados por la idea de los nuevos comienzos. Justamente hoy es 31, ¿no? Nuevas oportunidades, ¿no? Es el año, el próximo año, para que algunos se suscriban finalmente a un gimnasio, ¿no? Porque a lo mejor todo el año no lo hicieron. O para que empiecen a seguir una buena dieta, ¿no? O algo que corrija su manera de comer, ¿no? Es la oportunidad para hacer que nuestra vida valga la pena vivirse, ¿no? Es el momento de poner nuevas metas, de aprender incluso algo nuevo, ¿no? Alguien
Se mete a unas clases de pintura, clases de un instrumento musical, no sé. Es el momento incluso de borrar las cosas y tratar de empezar algo nuevo. Ahora, a todos nosotros nos gusta esto. Y de hecho en algunas de esas cosas no hay en realidad algo que en sí sea malo. Está bien si queremos aprender alguna cosa, ¿no? Y a todos nos gusta esto porque realmente nadie quiere traer los mismos problemas de ayer o estar cargando con todo aquello que nos hace sentir desdichados, ¿no? Sin embargo, en medio de toda esta algarabía, fiestas, brindis, es posible que alguien genuinamente se pregunte si realmente quiere seguir adelante. Si realmente lo que necesita es un nuevo cambio. Es un momento para algunas personas de dudas y se preguntan si todo lo que han estado haciendo vale la pena y si no es mejor volverse al yo de hace algunos años. Esto quizá parezca extremo para ustedes porque a lo mejor están pensando, bueno, pues hace unos 2, 3 años estábamos en medio de una pandemia, entonces seguramente nadie quisiera regresar a ese tiempo. Quizá nadie quisiera regresar al momento en el que estaba pasando por una situación difícil. Pero si nos ponemos a pensar, hay algunos de nosotros en el que nos gustaría quizá regresar a algún momento en el que quizá algún familiar todavía estaba vivo. Algún momento en el que todavía no recibíamos algún diagnóstico médico. Cuando una relación todavía no se había roto. Cuando todavía no tomábamos una determinada decisión. De uno u otro modo, cada uno de nosotros lidia con algún evento en el pasado. Los primeros receptores de esta carta, de la carta de Hebreos, entendían muy bien nuestra situación, porque ellos estaban lidiando con regresar al judaísmo. Y la fe en Jesús se había tornado para ellos en persecución. Estamos ya en un momento histórico en el que los creyentes de este primer siglo ahora sí están completamente perseguidos. Los están encarcelando, les están haciendo grandes violencias hacia sus cuerpos, los humillan públicamente. Así que era muy natural que muchos de ellos quisieran regresarse al judaísmo y realmente vieran, bueno, ¿realmente esto es para lo que Cristo vino? ¿No? ¿A que sufriéramos, a que fuéramos perseguidos? ¿A que incluso todas las armas de un gobierno, de un imperio estén en nuestra contra? Así que ellos se preguntaban, bueno, o se decían, esto parece ser que no da resultados. Quizá debamos de volver a lo que antes estábamos experimentando. Quizá deberíamos de volver a ir a sacrificar animales al templo. Porque muchos de ellos eran judíos o venían de un trasfondo judío. Pero ellos, como nosotros, tenemos un punto en nuestra vida en que queremos regresar. Pero para la primera audiencia, como para nosotros, el mensaje es el mismo. Cualquier cosa a la que quieras regresar, Cristo es mejor que ello. Y el escritor de Hebreos se ha enfocado ya en lo concerniente a Cristo como sumo sacerdote y ahora está por ingresar a lo que Cristo dio como sumo sacerdote. No solamente Él es el sumo sacerdote que llegó y que presentó una ofrenda, sino que ahora es el sumo sacerdote que presentó una ofrenda, pero ahora vamos a ver cuál fue esta ofrenda. Ahora bien, conviene detenernos, aunque sea brevemente, un poquito en lo que es el contexto o en lo que está hablando realmente en términos generales el escritor. Ahí en el versículo 1, esto es antes de que hablemos de cada uno de los versículos, solamente vamos a dar un vistazo general a estos primeros 5 versículos. Va a enfatizar algo, por eso dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, entonces, esperen, hay algo importante aquí. Lo principal es esto. ¿Cuál es? Que tenemos este sumo sacerdote. Dice, tal sumo sacerdote, ¿cuál? Uno que es perfecto. Porque los versículos anteriores del capítulo 7 nos han hablado de que Él es perfecto. Entonces tenemos a este sumo sacerdote que es perfecto. Así que, por favor, hermanos que vienen de un trasfondo hebreo, no se pierdan esto. Esto es lo principal. Este es nuestro sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de Dios. Esto lo resume al decir majestad, bueno, lo dice de otra manera al decir majestad en los cielos. Él es ministro de un santuario. Esto que ahí nos empieza un poquito a preguntarnos, bueno, ¿cuál santuario? ¿No? Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, ¿no? Y luego nos habla, porque todo sumo sacerdote
está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y luego dice, pero ese también debe de ofrecer uno. ¿Por qué? Dice, bueno, no está ahora nuestro sumo sacerdote, no lo vemos visiblemente, porque Él está en el cielo, está en otro tabernáculo, está ministrando, porque si Él se hubiera quedado en la tierra, no sería ese sumo sacerdote. Si Él es el sumo sacerdote, Él tiene que estar en otro tabernáculo. Tiene que estar en otro templo, no en el templo que vemos aquí en Jerusalén. Tiene que estar en uno que sea superior. Entonces, en términos generales, es lo que está diciendo ahora aquí estos primeros versículos. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes en cuanto a sus labores que ellos hacían? Bueno, ellos hacían un sacrificio, ¿no? Todos esos eran animales. Iban a un lugar específico llamado el tabernáculo, o a veces en los tiempos ya de la monarquía fue el templo, ¿no? Donde ellos estaban en la presencia de Dios. Y finalmente ellos tenían que esperar el resultado de ese sacrificio. Bueno, ¿funcionó este sacrificio? ¿Tenemos que volverlo a hacer? Y la respuesta era, primero no, pues no funcionó porque seguimos pecando, seguimos a hacer otro. Y tenemos que volver a hacer estos sacrificios. Hemos visto eso ya hace un par de semanas, que los sacerdotes eran mortales y como mortales, pues se morían, así que había que dar continuamente sacrificios, ¿no? Así que ellos encontraron que los sacrificios se tenían que hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Pero en el horizonte había esperanza. ¿Por qué? Porque hemos visto ya la explicación que ha dado el escritor de Hebreos al Salmo 110, complementado con otros textos. Porque sabían que vendría un sacerdote que también iba a ser rey y que sería eterno, ¿no? Entonces, en el futuro tendría que venir un sacerdote y rey perfecto. Ya hemos visto quién es ese sacerdote y rey perfecto y que es eterno y que es Jesús. Pero ahora solamente nos vamos a quedar con la parte del sacerdote, no vamos a explorar la parte del rey, ¿no? Aunque también las escrituras mucho dicen acerca de Jesús como rey, ¿no? Ahora, si este futuro sacerdote sería eterno, querría decir que su sacerdocio tendría que ser superior al sacerdocio de los levitas, del pueblo de Israel, conformado por hombres mortales y que perpetuamente tenían que estar ofreciendo sacrificios por ellos mismos y además por el pueblo. Así que el día en que llegara ese eterno sacerdote, ¿qué tipo de ofrenda tendría que dar para que no se volviera a repetir? ¿Cómo tendría que ser entonces su ofrenda? La respuesta es que tiene que ser de acuerdo a su sacerdocio. Tiene que ser una ofrenda que sea perfecta. Así que vamos a revisar estos tres elementos en nuestra predicación de hoy. Vamos a ver en primer lugar que Cristo realizó un mejor sacrificio, llevado a cabo en punto número 2, un mejor lugar, y el cual tuvo, punto número 3, un mejor resultado. Entonces son nuestras tres partes: un mejor sacrificio, un mejor lugar y un mejor resultado, ¿no? Que no vamos a ver en un estricto orden, siguiendo el orden que aparece aquí en los versículos, porque vamos a ir saltando. Por eso expliqué primero el contexto o la explicación general del versículo, de los primeros 5 versículos. Pero vamos a ver esto, que Cristo realizó un mejor sacrificio, llevado a cabo en un mejor lugar, y el cual tuvo un mejor resultado. Entonces, número 1, un mejor sacrificio. Y esto es que la obra sacerdotal de Cristo provee una perfecta ofrenda. Y eso lo encontramos en el versículo número 3. Quisiera que me acompañaran, porque todo sumo sacerdote, dice el versículo 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, ¿cuál? Este sumo sacerdote que es Cristo. Bien, ¿cuáles eran las ofrendas y los sacrificios que ofrecían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, pues es sencillo, animales, ¿no? Ahora, esto generalmente desconcierta a las personas, ¿no? Porque quizás suena bárbaro, suena raro, suena ritualista. O sea, la gente suele pensar que la muerte de un animal no tiene nada que ver con uno. O sea, porque tiene que pagar una cabra, un toro, una oveja, por el pecado que otra persona hizo, ¿no? La gente suele pensar así. Suele pensar que la muerte de un animal no tiene nada que ver con uno. Entonces, ¿por qué están ahí? Bueno, hay que decir que su significado es simbólico. Y está diciendo
que tu pecado requiere de una vida y requiere del derramamiento de sangre, porque así de fuerte, de vergonzoso, de vil es el pecado. Y eso quiere decir que el pecado ha destruido la relación con Dios y por lo tanto el pecado debe ser castigado. Así que el sacrificio te está representando en algún sentido. ¿Tú quisieras restaurar tu relación con Dios? Bueno, para eso alguien tendría que morir. Pero ¿verdad que no quieres ser tú? Porque si tú te mueres, pues no podrías tener una relación con Dios. Algo en tu lugar tiene que ocupar esa muerte. Entonces la vida de un animal se toma para no tomar la nuestra. Esto pensaríamos si estuviéramos todavía viviendo en el momento del Antiguo Testamento. Pero había un problema, porque estos sacrificios no dejaban realmente el asunto resuelto. No cumplían efectivamente el trabajo, por la razón de que estos sacrificios solamente eran una copia y una sombra de las cosas que iban a venir. Por eso dice el versículo 4 así. El versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Se resulta ser que ese sacrificio de animales eran solo una copia, solo una sombra de un verdadero sacrificio que iba a venir después. Miren Hebreos 10:4, ahí más adelante. Por eso les digo que esto es casi como una introducción a lo que sigue, porque Jesús va a hablar muy bien de todo esto. Lo va también a hablar muy detenidamente. Por eso les comentaba que la carta de Hebreos, algunos teólogos no la colocan como carta, sino como un sermón, como una predicación. Porque en realidad lo que está haciendo es que está haciendo una exégesis, una interpretación del Antiguo Testamento. Entonces el versículo 4 del versículo 10 dice esto: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea que no podían hacerlo esos sacrificios, solo eran una sombra de lo que había de venir. Quizás ustedes se preguntan, bueno, pero entonces, ¿cómo? Esto lo podemos ver después, pero quizá alguno de ustedes les apareció esta pregunta por ahí en la mente. Bueno, entonces, ¿cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Bueno, precisamente creyendo en la promesa, no en esos sacrificios, sino en la promesa de que alguien vendría. Si nunca hemos sido salvos, nunca en el mundo la gente ha sido salva aparte del Evangelio. Entonces, de acuerdo a lo que vemos en Hebreos 10:4, esos sacrificios de animales no iban a quitar el pecado. Así que Dios colocó a propósito el sistema sacrificial para mostrarle a la gente una representación del Salvador que un día vendría. Así que sí, si algún día algunas personas les preguntan a ustedes, ¿pero por qué el Señor permitía que animales fueran sacrificados? Bueno, eso tiene que ver con mostrar la realidad del pecado y lo que merece el pecado, ¿no? Muchas veces cuando nos hacen esa pregunta, esto no tiene nada que ver con la predicación, pero muchas veces cuando nos hacen esa pregunta, la gente tiende a decir, bueno, pero es que en todas las religiones de la antigüedad siempre había sacrificios, ¿no? Y hasta de hombres, hasta de personas. Entonces, esto no se parece, más bien, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque en esas religiones el sacrificio se hacía para agradar a una divinidad, para complacerla, para que incluso se alimentara de ella. Se quemaba, se levantaba un olor y supuestamente los dioses se alimentaban de esa comida. Era como ofrecerles algo de comer en algunas religiones. En el caso no. En el caso del judaísmo, de la ley sacrificial que dejó el Señor en Levítico, bueno, todo lo que es el Pentateuco, los sacrificios solo muestran lo que va a venir. No es una realidad, solo una sombra de lo que va a venir y nos muestra la realidad del pecado. Continuamos, ahora sí, pues, como fin del paréntesis. Pero no solo el sacerdote del Antiguo Testamento representaba, aunque débilmente, al Salvador que vendría. También el sacrificio era una sombra de un mejor sacrificio. Porque si había de venir un sacerdote eterno, entonces su ofrenda, la que él mostrara, tendría que estar a la altura para perdonar los pecados. Su ofrenda también tendría que ser suficiente de manera perpetua para que nunca se requiriera otra. Por esta razón, nuestro versículo, en versículo 3 dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
¿Y qué ofreció? Pues ofreció a sí mismo. Jesús ofreció a sí mismo. Esa fue la ofrenda. Él es el sacrificio perfecto, del cual después habla muy bien el escritor de Hebreos. Vean ahí en Hebreos 9, del 13 al 14. Versículo 13 del capítulo 9. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, y ahora sí va a hablar de la ofrenda abiertamente, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esta ofrenda es Cristo. En el capítulo 7, versículos 26 al 28, también ya había hablado de esta ofrenda. Vean ahí, voy a leer para ustedes, versículo 26 del capítulo 7 en adelante. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, Él es la ofrenda. Entonces, ya este versículo nos había hablado, este par de versículos nos habían hablado de Jesús como el único sacrificio perfecto. Así que Jesús ofreció algo que de hecho ningún sacerdote del pasado podría haber ofrecido, a sí mismo. Ningún sacerdote en el Antiguo Testamento se ofreció a sí mismo. Nunca Aarón dijo, yo me voy a ofrecer. No, ningún sumo sacerdote lo iba a hacer. El sumo sacerdote en tiempos de Jesús tampoco nunca lo hizo, ¿no? Yo me voy a ofrecer por Jesús para que no muera. No, no lo hizo. Nadie lo hacía. Así que cuando la ira de Dios cayó sobre Jesús, se satisfizo la ira de Dios completamente. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el perfecto sacrificio. Ahora, con todo esto dicho, ¿no a veces nos gustaría, por ejemplo, regresar a esta audiencia, la audiencia de Hebreos, que está teniendo algunas reservas en la fe en Cristo, y sacudir un poco su cabeza y decir, oye, pero es que no entiendes lo que está pasando? O sea, mira lo que quieres regresar. Ya Cristo es la ofrenda, Cristo es el sumo sacerdote. ¿Por qué quieres regresar a la antigua manera de hacer sacrificios? Es decir, podemos ser bastante agudos para indicarle a esta audiencia que no es necesario regresar a los sacrificios. Sin embargo, cuando se trata de nosotros mismos, a veces no miramos o no medimos con la misma vara, porque tendemos a traer cosas a Dios para suponer que estamos bien con Dios. Si tú no eres cristiano, muy fácilmente te vas a comparar con otros, incluso con otros cristianos, para decir, yo no soy como ellos, ¿no? Si eres creyente, tenemos la misma tentación de traer a la iglesia todo un grupo de normas y de reglas para aparentar que tenemos una mejor relación con Dios que los demás. Y esto no necesariamente son vestimentas, lugares en los que estamos o pasatiempos. A veces es todo aquello que llamamos sentido común. A veces son las tradiciones de nuestra familia o de la sociedad en la que vivimos o de la que veníamos. Utilizamos muchas cosas para pensar que estamos bien con Dios cuando no es así. Porque recuerden, la esencia del sacrificio es restaurar la relación con Dios. Así que en otras palabras, lo que hacemos en nuestra vida es que tratamos de usar otras cosas como sacrificio porque dejamos de considerar el perfecto sacrificio de Cristo. Pero a veces también queremos ser nuestro propio sacerdote. Por ejemplo, nos involucramos ministerialmente en una iglesia y usamos esto para pensar que estamos bien con Dios. Hay muchas personas que a veces han utilizado el servicio en la iglesia para decir, yo no soy como los demás, o como los demás que se están reuniendo aquí. Así que tengan mucho cuidado cuando hacemos el aseo, cuando estamos a cargo de un grupo de estudio, cuando dirigimos la música en la iglesia, o incluso cuando se nos pide que oremos en un grupo de estudio bíblico. Porque todas esas cositas tendemos a usarlas como si fueran un sacrificio a Dios, para decir que estamos mejor con los demás. Por nuestro pecado,
podemos empezar a hacer todo eso como si fueran sacrificios que mejoran nuestra relación con Dios. Y a veces utilizamos el servicio a otros también. Por ejemplo, los hermanos que tienen una entrada económica grande tienden a pensar que el tamaño de sus ofrendas define su relación con Dios. Muchas veces esto pasa. Como yo gano no sé cuánto y doy esta ofrenda, nadie da tanto como yo. Eso es terrible, que además que alguien lo piense. Nunca dejemos que algo así suceda. Otros utilizan su asistencia o su puntualidad a la iglesia o a grupos pequeños de estudio y oración para decir, estoy mejor con Dios. Y hermanos, muchas veces las iglesias se vuelven neuróticas en cuanto a esto. Hay incluso personas que solo toman en cuenta la opinión de alguien por su nivel de activismo en la iglesia. A ver, ¿y quién es este para hablar aquí? ¿Qué es lo que él hace en la iglesia? Porque yo no lo he visto, no sé, hacer el aseo. Yo no le he visto, no sé, que salga a repartir folletos. Yo no le he visto que siquiera esté a cargo de algo. Y utilizamos estas cosas para callar a alguien en la iglesia. Yo he estado en iglesias así. Quizá ustedes han también estado en iglesias así. Hay personas que solo toman en cuenta entonces el nivel del activismo en los otros para incluso considerar su opinión. Hay otros que toman sus actividades para callar incluso las voces de un pecado pasado. Así que entonces cometen un pecado y entonces voy a participar en la iglesia. Como si eso limpiara el pecado que acabas de cometer. O para tratar de acallarlo. Pues sí, hice tal cosa, pero mira, Señor, estoy, no sé, predicando, estoy asistiendo a la iglesia, estoy haciendo esto otro. Y a veces utilizamos todo eso como si fuera un sacrificio para limpiar uno de nuestros pecados. Así que, ¿cuál es la aplicación en esto? Pues que nos debemos de preguntar cuáles son las cosas que intentamos ofrecer como sacrificios a Dios en lugar de solo mirar a Cristo. Cualquiera que sea tu respuesta, no hay manera en que puedas presentar un mejor sacrificio que Cristo. Y si eres cristiano, el mejor sacrificio además ya fue ofrecido por ti. No puedes ofrecer otra cosa a Dios para que te perdone. No puedes traer con eso, ¿no? Muchas religiones funcionan así. Yo hago algo para que la divinidad haga algo por mí. O sea, el tamaño del sacrificio depende de la respuesta de aquel Dios o divinidad en la que creen. En el cristianismo no es así. Es la ofrenda que querías para estar bien con Dios, ya fue dada. ¿Y quién la dio? Cristo, ni siquiera fuiste tú. O sea, no podías hacerlo. No podías presentarte delante de Dios santo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores, inocente, hecho más sublime que los cielos. No podías presentarte de esa manera. Pero a veces utilizamos todo eso para a veces restregárselo en la cara a otros hermanos. Eso también, hermanos, es una exhortación para que nunca consideren que, por ejemplo, yo que estoy aquí, soy más santo que ustedes. Eso no es así, hermanos. Y si creemos eso, es una mentira. Y empezamos a pensar que quien hace más cosas en la iglesia es más santo que otro. Eso no es así, hermanos. Y no podemos dejar que una mentira así nos atrape. Porque ¿qué va a pasar? De pronto eso lo vamos a empezar a aplicar a otras cosas y a otras personas. Si de pronto hay un hermano aquí que, por ejemplo, no se llega y acomoda las sillas, este hermano debe ser muy santo. No, hermanos, no es así. Que tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas cuando las queremos intentar comprender como si fueran sacrificios que nosotros estamos haciendo. De hecho, a veces hay que orar mucho por ese hermano que está haciendo algo, que está participando mucho en la iglesia. Porque quizá él no se esté dando cuenta cuál es su relación espiritual que tiene con Dios. Cuál es el gozo que él tiene. Algunas personas se dejan engañar muy fácilmente por esto. Así que debemos de tener cuidado con eso. Punto número 2. El Señor Jesús ofreció la ofrenda en un mejor lugar. Y esto lo vamos a ver en los versículos 2, 4 y 5. Así que no solo el Señor Jesús ofreció el mejor sacrificio,
sino que también lo llevó a un mejor lugar. Los sacerdotes, por ejemplo, en el periodo del desierto, en el Antiguo Testamento, entraban al tabernáculo. Específicamente entraba solo uno de ellos, el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Pero una vez construido el templo, el proceso también se repitió. También había que entrar al lugar santísimo. Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía él que ofrecer una ofrenda por sí mismo, porque él no estaba limpio en la carne para presentarse en la presencia de Dios. Pero miren lo que hay en el versículo 5. Dice, los cuales, bueno, voy a leer desde el versículo 2, ven. Este sumo sacerdote es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora sí al 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora bien, quizá algún judío del primer siglo se preguntaba, ¿por qué no era suficiente que entrara un descendiente de Aarón al lugar santísimo? ¿Por qué esto no resuelve mi problema con el pecado? ¿No acaso ahí en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios? Bueno, la razón es muy sencilla. Porque ya sea en el tabernáculo, o ya en el desierto, o ya sea en el templo, ya en Israel, ellos fueron fabricados con manos humanas. Y aunque en un sentido ahí estaba la presencia de Dios, finalmente, ¿cuál es el lugar de la morada de Dios? El cielo, donde Él está. ¿No? Entonces, ¿qué era el tabernáculo? Pues el versículo 5 nos da la respuesta. Solo es una figura. Otras traducciones utilizan aquí la palabra copia. Solamente es una copia y sombra de las cosas celestiales. Es decir, aquel tabernáculo, que de hecho era movible, que acompañó a los israelitas por el desierto, solo fue una copia del verdadero. De hecho, cuando el Señor le pide a Moisés que construya el tabernáculo, éste lo realiza de todo de acuerdo a lo que el Señor le mostró. Aquí son varias citas, leímos una de ellas en Éxodo 26, pero están en Éxodo 25:9, 25:40, 26:30, 27:8. Todo ese tabernáculo eran solo una copia de lo que el Señor le mostró a Moisés en el monte. O sea, solo iba a ser una copia. Nadie podía entrar a ese lugar y no salir muerto si alguien se animaba a entrar al tabernáculo, ¿no? Por ello era necesario que un sacerdote hiciera un sacrificio por sí mismo. Pero en Cristo tenemos uno al que no le era necesario ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque Él es la ofrenda, Él es el sacrificio. Y esto nos muestra la severidad del juicio de Dios por nuestros pecados y además nos muestra la santidad de Dios. Pero Cristo entró en el verdadero santuario. Por eso dice el versículo 2, ministro del santuario. De ese que le fue mostrado a Moisés para que él lo copiara. O sea, del verdadero. Por eso, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Es decir, Cristo entró en los lugares sagrados, en el verdadero tabernáculo. Como dice uno, el escritor de Hebreos tiene la intención de decir que los sacerdotes que servían en el santuario tenían que darse cuenta de las limitaciones existentes. La estructura del tabernáculo no era más que una copia y los sacrificios eran solo una sombra. Ahora, la aplicación es esta. ¿Realmente descansarás en otros sacerdotes? ¿Serás tú el sacerdote? Pues la respuesta es no. De hecho, es insensato hacerlo. No hay nada en nosotros que podamos ofrecer y mucho menos podemos entrar en el verdadero santuario por nosotros mismos. Solo alguien sin mancha. Nuestra esperanza no puede estar en otra cosa sino en Cristo. Aún así hay mucha gente que dice que cuando esté delante de Dios le va a hacer quién sabe cuántas preguntas. Quizá ustedes lo han dicho, cuando esté delante de Dios le voy a preguntar esto. Eso no se va a poder hacer. O sea, le voy a preguntar, no sé, ¿por qué me dio cáncer? No es cierto, delante de su presencia, ¿qué pregunta le vas a hacer? O sea, te vas a caer de rodillas, ¿no?
La condición corrupta de cada uno de nosotros hace imposible que nos podamos mantener un solo segundo en el lugar santísimo. Por eso necesitamos que este sumo sacerdote que es Cristo, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, aquí va una advertencia. Hay distintas interpretaciones o posturas al respecto de los tiempos finales. Y una de ellos, hermanos, que es muy errónea, es aquella que está esperando a ver qué es lo que está sucediendo en el Israel actual para decidir qué es lo que va a suceder a continuación. Hace una serie de años empezó a aparecer mucho en internet un video que de hecho era falso, sobre que en Israel, en el actual Israel, iban a empezar a construir el templo de Dios para que hubiera sacrificios. Y muchos cristianos empezaron a estar expectantes de eso, como si eso fuera lo mejor. Hermanos, ese templo que se volviera a construir para volverse a presentar ofrendas de animales, ¿deberíamos estar anhelando eso? No, porque eso ya no tiene cabida bajo el nuevo pacto, porque Cristo entró al verdadero tabernáculo, al verdadero santuario, a ofrecer la ofrenda. O sea, no podemos festejar con palmas que se construya un nuevo templo para que allí haya nuevos sacrificios. Eso, de hecho, es no hacerle caso a nada de lo que dice la carta de Hebreos. Porque de acuerdo al estudio de Hebreos, ya ese sacerdocio, ¿qué pasó? Ya no hay más sacerdocio. Ya el último sacerdote, el que necesitábamos, ya llegó y es Cristo. No necesitamos de que se vuelva a hacer. Por eso, hermanos, nadie podría llegar aquí, ni a ninguna, de hecho, iglesia y protestante, y no sé si ocurra en algunas, pero nadie puede llegar a decir, hermanos, para la siguiente semana cada quien se trae su oveja. No, eso no es así. Ya el perfecto Cordero ya se entregó. Es más, solo vean esto. ¿Cuándo Jesús intentó entrar al templo siquiera alguna vez? Al lugar santísimo. Nunca. ¿Por qué? Porque no era el verdadero. O sea, y aún si se quisiera construir hoy uno nuevo, bueno, finalmente va a ser una reconstrucción de hecho, el que ya se fue, el que ya fue, se acabó en el año 70. O sea, Jesús nunca intentó ir ni siquiera una sola vez al lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Él tenía todo el derecho de hacerlo. Él podía haberle dicho a Caifás, hazte por un lado, yo soy el que va a entrar aquí. No lo hizo porque no era el verdadero lugar santísimo. Porque él se iba a presentar en un lugar totalmente diferente. ¿Cuál? El tabernáculo celestial, el que está donde está la presencia de Dios. Pero no solamente entregó una mejor ofrenda en el mejor lugar, la mejor ofrenda en el mejor lugar, sino que también esta ofrenda trajo un mejor resultado. Y eso está en el versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, en el versículo 1 de Hebreos 8, dice, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora ustedes quizás digan, bueno, ¿dónde está eso de que es un mejor resultado? Bueno, está en el hecho en el que Jesús se sentó. ¿Funcionó el sacrificio de Cristo? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque se sentó. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, esto es importante, porque los sacerdotes en el antiguo pacto nunca se sentaban. Usted puede leer toda la parte en Éxodo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo y luego después en Reyes, en la construcción del templo, nunca va a encontrar sillas ahí. No había sillas en el templo, en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes hacían sacrificios y se tenían que ir y otra vez regresar y hacer un sacrificio. Es decir, hacías sacrificios hoy. Te ibas a acostar, te levantabas y seguías ofreciendo sacrificios. Los sacrificios nunca terminaban. Los sacerdotes nunca podían alejar el pecado, así que nunca se sentaban, así que nunca las ofrendas podían sellar el asunto. Pero Cristo se sentó.
Y cuando se sentó, quiere decir que ningún sacrificio se puede volver a dar. Porque ese sacrificio perfecto que se dio es su misma sangre que sigue estando hablando en nosotros, en nuestra representación. Así como en el antiguo Israel, en el antiguo pacto, la sangre se ponía en el propiciatorio y sustituía a ese cordero sin mancha al pueblo, para que no se viera lo que había adentro del arca, que eran los 10 mandamientos. Entonces ahora la sangre que está ahí es la sangre de Cristo, perfecta para siempre. Mucha gente vive su vida religiosa intentando hacer que Dios esté complacido con ellos, pero nunca van a terminar el trabajo. Si cada uno de nosotros nos proponemos agradar a Dios por nosotros mismos, nunca lo vamos a conseguir. Esto es lo que hacen todas las religiones. En todas ellas ocurre eso. Intentan siempre complacer a su divinidad. Pueden verlo en todos los cultos que hay. Distintas imágenes idolátricas que hay dentro de la Iglesia Católica. En el culto a la Santa Muerte. Nunca están satisfechas estas divinidades. Siempre hay que entregarles más y más y más y más y más. Prometer esto, prometer aquello. En todas ellas hay que estar haciendo rituales, participando en festividades. Simplemente no se pueden dejar de hacer. Y debemos de cuidarnos nosotros como iglesia, que no caigamos en ser una iglesia ritualista. Que no funcionemos si algo nos sucede. Pero no solamente hay personas que se van de una iglesia, por ejemplo, si no ven que algo no hay en esa iglesia. En esta iglesia no hay, no sé, servicio de niños. Entonces no voy, porque no hay eso. ¿No? O porque no hay determinada cosa. No, hay que tener cuidado de eso. Nosotros esa es parte de nuestra libertad. No tenemos que andar haciendo rituales. En Cristo tenemos un sacerdote y una ofrenda que ha terminado el trabajo. Su sacrificio es suficiente para reconciliarnos con Dios. Es suficiente para perdonar por siempre nuestros pecados, no solo pasados, sino también todos los que estás por cometer. Si el Señor te presta vida hasta el año, 2035, y pecas en el año 2025, los pecados de ese año ya están perdonados. Sí, ya están perdonados. Aunque todavía no los cometas, ya están perdonados, ¿no? Para muchos esto es mucha libertad, pero no es mucha libertad. Es porque es lo que logró la ofrenda de Cristo. Por lo tanto, como lo vimos en el estudio dominical, deberíamos de andar con temor, gozosos de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y esta ofrenda Cristo la hizo sola una vez. Y para siempre. Así que no hay más necesidad de que Jesús se vuelva a sacrificar. Ni tampoco hay un sacrificio que nosotros podamos dar. Así que podemos andar con confianza. Podemos andar con gozo. Sabiendo que todo eso Cristo ya lo pagó, ¿no? Entonces, encontramos que Cristo es el sumo sacerdote, el mejor sacerdote que dio la mejor ofrenda, la presentó en el mejor lugar y que tuvo un mejor resultado. Vamos a orar.